Sophie es una joven que se dedica a la fabricación de sombreros. Justo cerca de su ciudad natal pasaba un enorme castillo ambulante que pertenece a Howl. Él es conocido por todos como el ladrón de corazones de chicas hermosas. Después del trabajo, decide pasar por la panadería de su hermanita, Letty. En el camino, unos soldados se le cruzan y comienzan a coquetear con ella, pero de pronto aparece un desconocido que, usando magia, hace que los soldados se alejen. Luego, fingiendo escoltarla hasta casa, le explica que lo están persiguiendo y que ella debe seguirle el juego. De inmediato comienzan a aparecer unas extrañas criaturas de las que la pareja escapa mágicamente por el aire. El desconocido deja a Sophie en el balcón de la panadería de su hermana y él mismo se marcha para distraer a las criaturas. La hermana, al ver llegar a Sophie, se sorprende mucho, como si hubiera bajado del cielo. Después, durante su conversación, Sophie le cuenta todo lo que le ha pasado y su hermana enseguida comprende que se ha cruzado con un hechicero, posiblemente el mismísimo Howl. Le advierte que tenga cuidado, ya que, según ella, él podría robarle el corazón a una chica tan hermosa como su hermana. Pero Sophie responde que no se considera hermosa, así que no tiene de qué preocuparse. Pero ya por la noche, cuando regresó a casa, la visitó una mujer elegante y poderosa, que al principio comenzó a burlarse de su pequeña tienda. Por eso, Sophie intentó echarla. Sin embargo, resultó que aquella mujer era la famosa bruja del páramo, quien controlaba precisamente a esas extrañas criaturas que perseguían al desconocido. Aquel desconocido, en realidad, era el mismísimo Howl, por quien la bruja sintió celos de Sophie. Como resultado, decidió lanzar una maldición sobre la chica. Además, le puso un mensaje en el bolsillo para que se lo entregara a Howl, diciéndole que Sophie debía llevárselo. A causa de esta maldición, Sophie se transformó en una anciana. Por ello, tuvo que fingir estar enferma para que su madre no sospechara nada cuando fue a visitarla. Aunque intentaba mantenerse optimista, Sophie sabía que debía encontrar la forma de romper esa maldición, la cual, para su sorpresa, no podía mencionar en voz alta. Al mismo tiempo, se desató una guerra entre su reino y un país vecino, donde misteriosamente había desaparecido un príncipe. Con todo esto en mente, Sophie preparó algo de comida y se puso en marcha hacia el páramo salvaje, donde, según rumores, vivían hechiceros que podrían ayudarla. Sin embargo, ya allí, mientras almorzaba, vio un palo que le pareció ideal para usarlo como bastón. Pero resultó que ese palo era un espantapájaros viviente, al que Sophie llamó Cabeza de Nabo. Este espantapájaros se encariñó con Sophie, le dio un bastón de verdad y además la condujo hasta el mismísimo castillo ambulante, donde Sophie, aunque con dificultad, logró entrar, le dio las gracias a Nabito y luego se adentró en el castillo. Allí Sophie vio una chimenea con brasas encendidas y al echarle unos leños, descubrió que no era un fuego cualquiera, sino un verdadero demonio llamado Calcifer. Este demonio había hecho un pacto con el dueño del castillo y estaba atado al lugar, trabajando como el motor que hacía funcionar el castillo. Cuando Calcifer notó que Sophie también estaba bajo una maldición, le propuso un trato. Si ella lo ayudaba a romper el pacto con Howl y así liberarlo, él a cambio le ayudaría a romper su propia maldición. Hicieron un acuerdo, pero había un problema. Debido a la magia, ninguno de los dos podía revelar la naturaleza exacta de su maldición, lo cual complicaba mucho poder romperlas. Después, por el cansancio y el calor del fuego, Sophie se quedó dormida. Al despertar, a su lado estaba un niño llamado Marco, el ayudante de Howl, quien comenzó a interrogarla sobre quién era y si acaso no sería una bruja, pero su conversación se interrumpió por un golpe en la puerta. Resulta que esa puerta era mágica y dependiendo del color seleccionado en la manija, podía abrirse a distintos lugares. Marco siempre se disfrazaba como un ayudante en esas otras ubicaciones. Por su parte, Howl tenía muchos nombres distintos y en ese momento, un mensajero, el alcalde del pueblo costero de Porfell, le traía una invitación al palacio del rey. Esa invitación era para el hechicero llamado Jenkins, que en realidad también era Howl bajo uno de sus alias. Como pronto estallaría una guerra, el reino estaba convocando a todos los magos, hechiceros y videntes disponibles. Justo después de que se fue el alcalde, volvieron a golpear, esta vez usando el color azul en la puerta, lo que indicaba que llevaba a la ciudad de Kingsbury, la capital del reino. Y ahora, otra de las identidades de Howl, el mago Pendragon, también recibió una invitación para presentarse ante el rey. También se nos explicó que el color verde en la puerta era la salida del castillo ambulante. Y a dónde lleva el color negro solo lo sabe Howl. Justo después, él salió por esa puerta negra mientras Sophie preparaba la cena. Howl, al verla, le preguntó de inmediato quién era y le quitó lo que estaba cocinando. Sophie respondió que Calcifer la había contratado y que trabajaría allí como ama de llaves. Luego se sentaron a comer y Howl le pidió a la anciana que le mostrara lo que llevaba en el bolsillo. Era el mensaje de la bruja del páramo, que al tocarlo se activó mágicamente. En el mensaje se decía que, tarde o temprano, el corazón de Howl le pertenecería a ella. Además, Howl comprendió al instante que Sophie había sido hechizada con una magia antigua y poderosa, que no sería fácil de romper. Después de la cena, ordenó a Calcifer mover el castillo unos 100 kilómetros en otra dirección y luego se fue a tomar un baño. Mientras tanto, Sophie, al ver el desorden del lugar, comenzó a limpiar el castillo a fondo. Se entusiasmó tanto que, al limpiar cerca de la chimenea donde estaba Calcifer, casi lo apaga por accidente. Pero Howl apareció justo a tiempo, estabilizó la situación y le pidió a Marco que vigilara a Sophie para que no se cediera con la limpieza. Luego, una vez más, desapareció a través de la puerta negra. Calcifer le explicó entonces que, si él se apaga, Howl moriría. Pero Sophie siguió con la limpieza y decidió subir al segundo piso. Mientras limpiaba el baño, miró por la ventana y quedó impactada
impactada al ver el poder de Calcifer, ya que era él quien manejaba esa gigantesca máquina de hierro. También Sophie y Marco vieron desde el balcón una rama asomándose por una rendija de ventilación. Era de nuevo ese mismo espantapájaros que seguía pegado a Sophie. Luego, el castillo se estacionó junto a un lago, y el grupo comenzó a secar la ropa en equipo. Mientras tanto, Howl, transformado en un demonio con forma de ave, estaba en la guerra, luchando contra bombarderos enemigos. Después, volvió a casa y con dificultad logró regresar a su forma humana. Nos explican entonces que cuanto más tiempo permanece en su forma monstruosa, más difícil le resulta volver a ser humano. Además, Howl parece ver en Sophie a esa misma joven que había conocido tiempo atrás. Al día siguiente por la mañana, Sophie y Marco fueron al mercado, donde vieron cómo regresaban de la guerra unos acorazados insignia, apenas flotando en el agua. También observaron cómo aviones enemigos sobrevolaban la ciudad arrojando panfletos de protesta que estaba prohibido recoger. Al volver a casa, se encontraron con un Howl completamente fuera de sí, con el cabello teñido de un rojo furioso. Resulta que Sophie, al limpiar el baño, sin querer alteró uno de sus hechizos, y eso cambió su aspecto. Howl entró en crisis, diciendo que había perdido toda su belleza, y él mismo se desmoronó por completo, al punto de que su desesperación empezó a derretirlo en forma de una especie de baba que terminó cayendo sobre Calcifer. Sophie, al ver lo arrogante y narcisista que era Howl, salió corriendo de la casa llorando. A diferencia de él, que no soportaba perder su belleza, ella, aunque no se consideraba hermosa, nunca se venía abajo así. En medio de su tristeza, fue el espantapájaros quien se le acercó para ofrecerle un paraguas. Después, Marco salió corriendo para consolar a Sophie. Finalmente, juntos lo llevaron a la bañera. Ya una vez limpio, Sophie le llevó leche a Howl, y él le explicó que la bruja del páramo estaba buscando su castillo. Por eso tenía tantos amuletos y protecciones en su habitación. Le confesó que le temía, ya que, tras su primer encuentro, fue él quien huyó de ella porque le pareció una mujer espantosa. Además, Howl le confesó que temía ir al palacio, donde el rey lo había convocado bajo todos sus nombres, pero en realidad quien estaba detrás de la convocatoria era la hechicera más poderosa del reino, Madame Suliman. Howl no quería luchar, aunque había jurado lealtad, por lo que no podía rechazar la orden tan fácilmente. Sophie, al escucharlo, le propuso que simplemente fuera al palacio y dijera que no quería participar en la guerra. Entonces Howl ideó un plan. Sería Sophie quien iría al palacio, haciéndose pasar por la madre del hechicero Pendragon. Ella debía declarar que su hijo era un inútil perezoso en quien no se podía confiar. Sophie, con su alma bondadosa y generosa, aceptó ayudar. Además, Howl le dijo que la acompañaría, pero de forma secreta, y le colocó en el dedo un anillo mágico. Ya en camino hacia el palacio, Sophie pensaba en qué forma adoptaría a Howl para acompañarla. Entonces se encontró con un perro triste de patas rojas que comenzó a seguirla, y pensó que tal vez era Howl transformado. Al mismo tiempo, resulta que también habían convocado a la bruja del páramo. Ella reconoció a Sophie en el palacio y le preguntó cómo estaban ella y Howl. Incluso le agradeció por haberle entregado el mensaje. Luego, ambas llegaron juntas a una escalera que conducía al palacio, una que parecía sacada directamente de la famosa escalera de la salud en Medeo. Como en el palacio la magia está activa, a nuestras ancianas les costó muchísimo subir. Mientras Sophie era llevada a los aposentos de Madame Suliman, unas lámparas rodearon a la bruja del páramo. Resultó ser una trampa para ella. Sophie, por su parte, fue recibida por Madame Suliman. En ese momento se reveló que el perro que la había acompañado no era Howl, sino el perro de Suliman, a quien ella envió para interceptar a la madre de Pendragon. Sophie rápidamente explicó que su hijo Pendragon no era de fiar, ya que ni siquiera había tenido el valor de presentarse y, en su lugar, se escondía detrás de su madre. Sin embargo, Suliman comentó que Howl había sido un joven muy talentoso y que lo veía como su sucesor, pero un día él entregó su alma a un demonio y la abandonó. Suliman explicó que Howl poseía un poder tan enorme que corría el riesgo de acabar como la bruja del páramo, a quien trajeron justo en ese momento. Resulta que con la trampa, Suliman le devolvió a la bruja su verdadera edad, y ahora ya no podía usar magia. En su momento, había sido una mujer hermosa y una gran hechicera, pero todo cambió después de pactar con un demonio, lo cual arruinó su alma y su cuerpo. Ahora, Suliman planeaba convocar a todos los magos y hechiceros, uno por uno, y si Howl se presentaba y aceptaba servir al rey, ella lo ayudaría a romper su contrato con el demonio, pero si no lo hacía, entonces lo buscaría ella misma y le arrebataría su poder, tal como acababa de hacer con la bruja del páramo. Al escuchar todo eso, Sophie comprendió por qué Howl no quería venir al palacio. En este lugar se burlaban de todos, desde ancianas obligadas a subir escaleras interminables, hasta magos forzados a servir a cambio de conservar su poder. Aunque Sophie consideraba a Howl extraño y perdido, también sabía que era honesto. Él necesitaba libertad, no cadenas, y ella creía firmemente que jamás se convertiría en un villano. Mientras hablaba, por un instante pareció rejuvenecer durante una fracción de segundo, como si su maldición se debilitara gracias a sus sentimientos. Suliman dijo que sabía que Howl vendría, porque ahora conocía sus puntos débiles. Poco después llegó el rey, o al menos eso parecía. En realidad, se trataba solo de una copia mágica. El verdadero rey estaba en una reunión, pero Suliman se dio cuenta de inmediato de que no era un clon cualquiera. El rey reveló que había venido a cumplir con su juramento, pero que no deseaba participar en la guerra. Por eso, planeaba volver a casa con su madre. Sin embargo, Suliman no estaba dispuesta a dejarlo ir. Llenó la sala de magia, y todos fueron elevados por los aires. Howl comenzó a transformarse en monstruo
monstruo, y Suliman trató de atacarlo de inmediato, pero él esquivó su hechizo y dispersó su magia. Después todos subieron rápidamente a una nave voladora, incluidos la bruja del páramo y también el perro melancólico en el que Sophie aún no confiaba del todo. Así, comenzaron a escapar del palacio, mientras una escuadra entera de persecución salió tras ellos. Durante el vuelo, Howl confesó que él también había tenido miedo de ir al palacio, pero gracias a Sophie pudo enfrentarlo. Luego, le entregó los controles a Sophie, volvió la nave invisible y se desvió en otra dirección para atraer a los soldados hacia él. Gracias al anillo mágico, que en realidad indicaba la dirección del castillo, el grupo logró regresar antes del anochecer. Finalmente, entraron al castillo, atravesando su enorme boca. Esa misma noche, Howl regresó al castillo y Sophie tuvo un sueño en el que comprendió que Howl poco a poco se estaba convirtiendo en un demonio. Mientras todo eso ocurría, Howl aprovechó para limpiar sus otros hogares. Detrás de las puertas de sus distintas identidades ya no quedaba nada. A la mañana siguiente, Howl salió de su habitación de muy buen humor. El espantapájaros también se unió al grupo. Entonces Howl anunció, con la excepción del pobre espantapájaros, que todos se mudarían para que Suliman no pudiera encontrarlos. Primero dibujó en la calle un enorme círculo mágico con símbolos para el castillo. Luego trazó un círculo igual dentro del castillo y tomando a Calcifer en brazos, comenzó a hacer magia. Howl transformó por completo el interior del castillo, incluyendo los colores de la puerta mágica, que ahora conducían a lugares distintos. Los nuevos apartamentos del castillo estaban inspirados en el hogar de la infancia de Sophie, incluyendo su antigua tienda de sombreros. Además, ahora el color rojo de la puerta llevaba a un campo de flores, un lugar donde Sophie se sentía como en casa. Allí incluso volvió brevemente a su forma joven, como si la juventud renaciera en ella. También descubrimos que en ese mismo campo estaba una casa que el tío de Howl le había regalado cuando era niño, y que él había estado usando como escondite secreto. Era su jardín sagrado, un refugio al que Sophie podía ir siempre que quisiera. Al entender el significado oculto de todo esto, Sophie le preguntó directamente si planeaba desaparecer. Howl le respondió que solo quería construir una vida tranquila para todos, la vida que se merecían. Incluso le sugirió a Sophie que abriera una tienda de flores, utilizando las que crecían en aquel campo. Pero Sophie, aún conmovida, confesó que seguía preocupada porque temía que él desapareciera. Pero antes de que Howl pudiera responder, en la distancia apareció un bombardero. A Howl no le importaba qué bandera llevara. Lo único que sabía era que iba a bombardear a personas inocentes. Con solo un par de movimientos, casi logra derribar la nave. Entonces comenzaron a aparecer pequeños engendros creados por Madame Suliman. Para proteger a Sophie, Howl se transformó en demonio y la lanzó directamente dentro del castillo a través de la puerta mágica, cambiando su color para que estuviera a salvo. Él se quedó afuera para enfrentarse al bombardero, y aunque llegó la noche, Howl aún no había regresado. Había estado combatiendo todo ese tiempo en la guerra. Mientras tanto, Sophie decidió acostar a la bruja del páramo. Durante su conversación, la anciana le confesó que aún estaba enamorada de alguien, y Sophie comprendió que ambas estaban enamoradas de la misma persona. De pronto, sonó una alarma aérea. Madame Suliman y sus sirvientes estaban rastreando la ubicación del castillo de Howl, y justo en ese momento, Sophie recibió una visita inesperada. Su madre. Sorprendentemente, la reconoció incluso con el aspecto de anciana. Su madre le habló de su nuevo esposo y le dijo que quería que Sophie se fuera a vivir con ellos, en lugar de seguir trabajando como simple limpiadora. Sophie le respondió que lo pensaría. Pero después de que su madre se fue, Sophie descubrió que todo había sido una trampa de Madame Suliman. La hechicera la había obligado a visitar a su hija, separándola temporalmente de su nuevo esposo. Poco después, llegó un mensaje urgente. Se acercaba un bombardeo sobre la ciudad y la gente comenzó a evacuar. Mientras Marco y Sophie estaban en la calle, la bruja del páramo, que se había quedado dentro, hurgó en el bolso que había traído la madre de Sophie y envenenó a Calcifer con su magia. Lo hizo porque quería apoderarse del corazón de Howl, que sabía estaba conectado a Calcifer. Entonces comenzó el esperado bombardeo. Criaturas de todo tipo empezaron a aparecer por las calles y finalmente Howl regresó justo a tiempo para proteger la casa de Sophie de las bombas. Al entrar en el castillo, Howl restauró a Calcifer y este le contó todo lo que había hecho la anciana. Howl le pidió a la bruja del páramo que se calmara, que no era momento de revivir viejos asuntos. Luego decidió volver a volar y seguir luchando, mientras pedía a los demás que permanecieran en casa, pero entonces Sophie le propuso que simplemente huyeran de todo. Howl le respondió que había estado huyendo durante demasiado tiempo y que ahora tenía por quién luchar. Luego salió a combatir. Sophie giró la manija de la puerta al color verde y vio que afuera llovía. En la distancia, observó cómo Howl, tras pasar tanto tiempo transformado, empezaba a volverse completamente un demonio. El castillo, además, estaba muy dañado por los bombardeos y Calcifer ya no tenía fuerzas para moverlo. Aún así, Sophie quería ayudar a Howl, así que sacó a Calcifer del castillo. Como resultado, la estructura del castillo se vino abajo por completo. Después, Sophie volvió a colocar a Calcifer en su sitio y para devolverle energía, le dio su propia trenza como alimento. Gracias a eso, Calcifer pudo activar una pequeña parte del castillo y todos se dirigieron hacia donde estaba Howl. Sin embargo, en el camino, la bruja del páramo vio el corazón de Howl, que en realidad era Calcifer. Intentó apoderarse de él y al hacerlo, Calcifer perdió el control del castillo. La bruja se envolvió en llamas y Sophie trató de quitarle el corazón, pero no lo logró. Para salvar a la anciana del fuego, Sophie arrojó agua sobre Calcifer, lo que lo apagó. Como resultado, la magia
magia que lo sostenía se debilitó y el castillo se partió en dos. Sophie y el perro cayeron por un precipicio, mientras los demás siguieron avanzando sobre lo que quedaba del castillo impulsado por la poca magia restante. Ya en el fondo del barranco, Sophie rompió en llanto, convencida de que había matado a Howl. Para colmo, fue en ese momento cuando recuperó por completo su juventud, pero de pronto, el anillo mágico que le había dado Howl brilló y la guió hacia una puerta. Al atravesarla, Sophie llegó al pasado de Howl, justo al momento en que él hizo el pacto con Calcifer. El secreto del contrato entre Howl y Calcifer era el corazón de Howl. Después de descubrirlo, el anillo de Sophie desapareció por completo y ella fue expulsada de esa dimensión. Salió por la puerta y vio frente a ella a Howl, aún en forma de demonio. Logró acercarse a su rostro, lo besó y le pidió que la llevara con Calcifer. Cuando llegaron, el castillo estaba prácticamente hecho pedazos. Sophie logró convencer a la bruja del páramo de que le devolviera el corazón. Luego, le preguntó a Calcifer si al devolverle el corazón a Howl, él moriría. Calcifer respondió que no lo sabía. Aún así, Sophie le deseó a Calcifer que viviera 1000 años más y le devolvió el corazón a Howl. Al instante, Howl volvió en sí y Calcifer se transformó en algo parecido a una estrella. Le dijo a todos que ahora era libre y voló hacia el cielo. Sin embargo, con su partida, la magia desapareció y el castillo comenzó a caer por un precipicio. Si no hubiera sido por el espantapájaros, todos habrían muerto. Pero todo terminó bien. Como muestra de gratitud, Sophie le dio un beso al espantapájaros, lo que rompió su maldición. Resultó que en realidad era el príncipe perdido del reino vecino. Por eso, la bruja del páramo le recomendó regresar a su país y detener la guerra, y cuando todo terminara, que viniera a visitarlos, insinuándole que ella todavía estaba buscando pretendiente. Mientras tanto, el perro mostró todo lo ocurrido a Madame Suliman. Al ver este final feliz, ella decidió detener la guerra absurda que habían comenzado, y poco después Calcifer volvió con ellos. Les dijo que, después de pensarlo, había decidido quedarse. Con su ayuda crearon un nuevo castillo, esta vez volador, y el grupo emprendió el vuelo.